Buenos días a todos y bienvenidos al Foro Social Investor. En la primera mesa vamos a tratar de debatir si la invasión de Rusia a Ucrania ha cambiado de alguna forma la manera de concebir de la ESG por parte de las grandes cotizadas del IBEX 35 y si ha tenido efectos en la inversión sostenible. Otro de los puntos a tratar es qué pasos deben seguir aquellas grandes cotizadas respecto a su expansión en países no democráticos y cómo puede afectar esto a su reputación. Y por último, hablaremos sobre qué ha aprendido la ESG tras la invasión de Rusia a Ucrania. Y para responder a estas preguntas y hablar sobre más temas, tenemos a dos expertas en la materia, muy reputadas y casi gurús. Nuria Rodríguez Peinado, que es directora de Medio Ambiente y Responsabilidad Social de Naturgy, e Isabel Avellán, directora de Sostenibilidad and Corporate and Investment de Banco Sabadell. Bienvenidas a las dos. Después de al finalizar su intervención vamos a tener unos minutos por si alguno de ustedes quiere hacer algunas preguntas a las ponentes o incidir en alguno de los temas que se hayan tocado y profundizar en él. Y ahora empezamos con el primer tema. La invasión de Rusia a Ucrania ha provocado el abandono de Rusia de grandes corporaciones, entre ellas muchas de las IBEX españolas, con el objetivo de evitar un daño reputacional y un impacto negativo en sus cotizaciones. Sin embargo, Rusia durante muchísimos años se consideraba un mercado seguro en el que invertir. Y la pregunta es, ¿los criterios ESG no han servido para prevenir a las grandes cotizadas de una situación de riesgo como la que se ha desarrollado en Rusia? Nuria. Muy bien, pues buenos días a todos. Muchas gracias a Social Investor por invitarnos a este foro y además en un momento tan interesante, ¿no? Está claro que la invasión de Ucrania ha sido un poco lo que nos faltaba, ¿no? Después de vivir una pandemia tan larga y con tanto impacto, para acabar de afrontar unos retos y unos problemas que cada vez son mayores, ¿no? Yo diría que la invasión de Ucrania lo que ha supuesto, lejos de frenar los aspectos ESG en las compañías y también en la ambición de determinados estados, sobre todo en Europa, yo creo que lo que ha hecho es ser un motivo para acelerar la carrera del desarrollo sostenible que iniciamos ya hace unos años. Yo creo que, y recién llegada de la COP, lo que se ha podido ver es que, primero, una Europa más unida que nunca, yo diría, para afrontar estos retos. Y segundo, una aceleración de la ambición. De hecho, el vicepresidente Timmermans, ¿no?, anunciaba en la COP que se estaban planteando acelerar, incrementar el porcentaje de reducciones que se fijó en el Fit for 55 al 57% a 2030, con lo cual, lejos de frenar, lo que se intenta es acelerar. Y esto trasladado a las compañías, y además una compañía como la nuestra, energética, en un sector crítico, ¿no?, siempre a nivel estratégico en cada país, pero especialmente ahora por el momento de crisis energética que estamos viviendo, pues todavía más para nosotros es un motivo de aceleración de todos aquellos objetivos y compromisos que adquirimos tanto en la A como en la S como en la G, ¿no? Yendo para la A, pues está claro que el objetivo de alcanzar emisiones netas cero a 2050 toma todavía más sentido para acelerar la inversión en renovables, ¿no?, en energías renovables, desarrollar y descarbonizar toda nuestra cadena de valor de tal manera que alcancemos ese objetivo net cero en 2050. Pero no solo eso, a la hora de combatir el cambio climático también lo que queremos es ser nature positive. Eso quiere decir que también otro de los problemas que afectan al cambio climático es la pérdida de biodiversidad y ahí queremos también restaurar y tener un impacto positivo en el capital natural, ¿no? Pero es que si vamos a la S, en esta crisis, con la invasión de Ucrania, yo creo que ha alcanzado todavía más un protagonismo más importante de lo que veníamos viendo, ¿no?, en los últimos años. En primer lugar,
por la transición energética y por la transición justa, ¿no? De tal manera que aquellas actividades que descartamos, pues los colectivos que se vean afectados tengan una alternativa de energías renovables, en nuestro caso, y por tanto no dejemos a nadie atrás. Pero es que además le añadimos la crisis energética, con unos escenarios de precios como los que todo el mundo conoce, donde requiere el compromiso de las compañías, y ahí nosotros hemos dado pasos importantes desde el principio de la crisis en ofrecer unas tarifas competitivas a los clientes para que bueno, pues, el impacto del incremento de precios se vea mitigado en lo posible, ¿no? Y sobre todo también ayudando a los colectivos vulnerables a que estos incrementos pues no sean tan nocivos, ¿no? Por tanto, en la A y la S está claro que hemos acelerado ese compromiso, pero es que en la G la gobernanza es un poco la herramienta que nos permite asegurar que todos los retos, todas las medidas que realizamos tienen un efecto real a través de la medición de indicadores y a través de la transparencia, donde la evaluación también por parte de verificadores externos, por parte de índices y por parte de inversores, pues también nos pasan a examen para ver que efectivamente esas medidas que hemos planteado pues, sean una realidad. Por tanto, yo diría que la crisis de Rusia, lejos de frenar, lo que ha hecho es acelerar la ambición. Isabel, ¿tú consideras que ha acelerado o ha frenado la ambición de la ESG? Yo estoy muy de acuerdo con Nuria. Nosotros hemos visto una aceleración increíble, sobre todo, vamos, yo creo que es obvio, en la E, pues por parte de muchísimos clientes intentando acometer proyectos de eficiencia energética por la situación. Entonces, yo sigo pensando que es posible que tengamos que adaptar criterios o aspectos de la ESG, pero sigue siendo, en los análisis para los mercados en los que se entra, sigue siendo positivo. Nosotros somos un caso atípico porque en realidad nosotros no tomamos la decisión de estar físicamente en un mercado. O sea, al final, como Rusia o como Ucrania, nosotros entramos a través de nuestros clientes. Entonces, en el momento en el que tomamos una posición crediticia, estamos tomando una exposición al riesgo de esos países. Entonces, yo creo que la decisión en el pasado de entrar en Rusia, obviamente, por parte de nuestros clientes, era económica. O sea, es obvio que Rusia era y sigue siendo uno de los principales productores de petróleo y gas, incluso de materias primas que en algunos casos son claves para la transición energética. Con lo cual, eso tiene un valor, tenía un valor y así nosotros lo leemos para la exposición que tenemos indirecta en las carteras. Entonces, por eso los criterios siguen siendo los válidos, pero simplemente hay que adaptarlos. En cuanto al riesgo crediticio, la situación que han sufrido las empresas con la exposición casi toda ha venido derivada de las sanciones. Entonces, eso por parte de la ESG es muy difícil de prever, escapa un poco al ámbito de la ESG, pero aún así pone cortapisas, o sea, es muy útil a la hora de prevenir, pues por ejemplo, por el lado de la gobernanza, sobre todo para prevenir posibles daños reputacionales. Entonces, no deja de tener utilidad, pese a que trascienda. ¿Qué ha aprendido la ESG de la invasión de Rusia a Ucrania? Quizá una de las lecciones haya sido endurecer, que las grandes cotizadas del IBEX 35 endurezcan los criterios para seleccionar futuros mercados. Incluso, deberían retirarse de países no democráticos, por ejemplo, como el caso de China, aunque sea una potencia económica mundial. Vamos a ver, yo creo que endurecer per se no, o sea, los criterios ESG ya son lo suficientemente exigentes con las compañías y volvemos un poco a la pregunta inicial. Yo creo que es muy difícil por parte de la ESG hacer una previsión de la inestabilidad política, o de situaciones como la dada con la invasión. Entonces, yo creo que cuando las empresas hacen estos análisis, la primera decisión siempre es rentabilidad. O sea, siempre que se plantean entrar en un mercado, la primera sostenibilidad, si queremos decirlo, es la financiera. Entonces, lo que se ha conseguido desde la ESG
es que se incluyan todos los criterios de ESG en esta toma de la decisión. Antes las decisiones, si nos permitimos la expresión, eran más simples, ¿no? O sea, se tenían en cuenta, por supuesto, aspectos políticos, de entorno, de seguridad jurídica, pero ahora se ha vuelto muchísimo más complejo. Al final, nuestros clientes y nosotros, por el mismo motivo por el que he dicho antes, que nosotros una vez que damos un préstamo le damos financiación a un cliente, estamos entrando en ese mercado, ¿no? Al final tenemos ese riesgo en balance, nosotros tenemos que hacer el mismo análisis. Entonces, claro, las decisiones se han vuelto muchísimo más complejas. Antes hacíamos un análisis crediticio de la operación, del cliente, etcétera, y ahora ya o sea, la ESG se ha integrado en la decisión. Haces un análisis de su cadena de valor, haces un análisis de su modelo productivo, de cómo está afectando en la E, de cómo está afectando en la S, de la parte social, por supuesto, la gobernanza. Entonces, necesitas entender muchísimo más al cliente, necesitas estar mucho más pegado al cliente, a sus necesidades y, sobre todo, cómo está afrontando toda esta situación para poder acompañarle. Y en algunos casos, para decirle que no puedes acompañarle en algunos aspectos. Entonces, claro, realmente la ESG está intrincada en toda la decisión. Nuria. Sí, pues aquí en este proceso, evidentemente, ¿no? Y en la línea de lo que comentaba ella, los sistemas de compliance toman una relevancia cada vez mayor. Y sobre todo también integrando los criterios ASG en esa evaluación de riesgos antes de realizar un negocio, ¿no? En un país o con un socio de países que, bueno, que a priori pues, pudieran parecer dudosos, ¿no? Está claro que los criterios ASG forman parte de esa evaluación previa y lo importante es tener todos los mecanismos de control antes de y luego posteriori, ¿no? Para que en el momento en que algo vea que se tuerza, pues puedas tener una salida o puedas tomar las decisiones y las soluciones para evitarlo, ¿no? Yo creo que los mecanismos de compliance son fundamentales, pero también es fundamental, bueno, ser lo suficientemente flexible como para que, pues en el caso de la invasión de Rusia, ¿no? Al final actuemos conforme a las medidas que se toman a nivel institucional, ¿no? Y al nivel de gobiernos, pues para seguir un poco en esa línea, ¿no? Con las, por ejemplo, pues en este caso con las sanciones a Rusia, ¿no? Pues nosotros al final lo que hemos hecho con las operaciones que había es seguir un poco el paso que nos marcaba la regulación y las medidas que se han tomado tanto a nivel nacional como europeo. Y ser lo suficientemente flexible y sobre todo tener los mecanismos de control para que en todo momento se cumpla la legalidad. Y no solo también en términos de países, sino también en términos de cadena de valor. En un mundo tan globalizado, está claro que no es solo controlar tus peers, ¿no? O los colaboradores con los que trabajamos directamente, sino también toda la cadena de valor para detectar posibles riesgos en ese sentido, ¿no? Y eso está claro que cada vez hace más compleja la labor de compliance en detectar esos posibles conflictos a futuro, ¿no? ¿Habéis analizado en qué países, qué grandes países ahora supone un mayor riesgo entrar? Bueno, en nuestro caso, nuestras operaciones están basadas, por supuesto, en España, en Europa y en Latinoamérica. Sí que es verdad que tenemos contratos de suministro con Rusia, que representan un porcentaje muy inferior al resto de proveedores con los que trabajamos, y ahí lo que está claro es que ha sido fundamental trabajar codo con codo con las administraciones para cumplir con el régimen de sanciones que se ha ido implantando en cada momento e intentar minimizar ese contrato, ¿no? lo más posible, ¿no? En función de las necesidades en cada momento que ha habido de mercado. Así que, permanentemente el análisis de riesgos por parte de compliance es nuestro mejor termómetro para ver qué países que a priori no suponían un riesgo en un determinado momento pues pasan a serlo, ¿no? Entonces es un análisis dinámico de los riesgos en clave ASG y en clave también legal, económico, etcétera, ¿no? Isabel, vosotros tenéis una lista negra, entre comillas, de estos países donde entrar supone un riesgo.
tanto reputacional como de inversión? Bueno, desde el banco, por lo que he comentado, aparte de presencia física en ciertos países, tenemos exposición a los países donde operan nuestros clientes. Entonces, por supuesto, en cada una de las decisiones crediticias, cada vez que se analiza una operación, se tienen en cuenta estos criterios. Entonces, por supuesto, se tienen en cuenta criterios crediticios, como decía, o ESG, y por supuesto se tiene que analizar las zonas de influencia. Entonces, es un análisis que es muy ágil, tenemos un servicio de estudios y esto lo incorporamos al análisis. También imagino que dependerá de cada momento y de la situación geopolítica en que se encuentre en ese momento. Sí, tiene que ser ágil. ¿El conflicto entre Rusia y Ucrania ha cambiado de algún modo la estrategia ESG tanto de Naturgy como de Banco Sabadell o más o menos os mantenéis en la misma línea? Sí, en nuestro caso la verdad es que no hemos cambiado para nada los objetivos que nos marcamos en nuestro último plan estratégico el año pasado y que fruto de ese plan estratégico se derivó en un plan de sostenibilidad, ¿no?, que emana del plan de negocio de la compañía, donde los objetivos ASG están cuantificados en todos sus ámbitos de aquí al 2025, ¿no? Y en esa ambición a 2030 y 2050, pues tampoco hemos cambiado la hoja de ruta que nos marcamos hace un año. ¿Vosotros, Isabel? Por nuestra parte, en términos de estrategia no, yo diría lo mismo que Nuria, nosotros nos marcamos objetivos intermedios, o sea, 50, 30, 25, y estos no han cambiado, sin embargo sí que ha cambiado, entre comillas, la táctica. Al final se ha acelerado el posicionamiento con los clientes por la situación, entonces hemos tenido que adaptar sobre todo productos pues bueno, en referencia sobre todo a la E. En el momento en que los costes de producción se han vuelto pues altos para muchos de nuestros clientes, empresas y particulares, en general clientes, hemos tenido que encontrar soluciones de financiación, pues tanto para eficiencia energética, por ejemplo, estamos lanzando productos para autoconsumo, pues plantas de biogás en ciertas empresas. Todo esto se ha acelerado, o sea, lo teníamos en los planes, pero hemos tenido que ponerlo en marcha. También los apoyos públicos, por ejemplo, los fondos Next Generation, pues hemos formado a gente en la red, al final somos 16.000 personas en la entidad, y queremos que esto esté imbuido, ¿no?, en toda la red, porque al final es la red la que habla con nuestros clientes. Entonces hemos formado a todos los gestores para que puedan tener estas conversaciones con los clientes, y sobre todo hemos construido un equipo que puede estructurar los fondos de Next Generation con los clientes. Entonces os diría que la estrategia no, pero sí que ha acelerado muchísimos planes de financiación y de acompañamiento a los clientes. Como profesionales de la ESG, ¿cómo estáis viviendo este año tan complejo? ¿Es uno de los años más difíciles para vosotros o ya la experiencia que os dio la pandemia os ha hecho más fuerte para afrontar esta nueva crisis? Pues yo creo que los que estamos en esta área, lo que estamos viviendo es una aceleración de todos los aspectos ASG en los últimos meses, y esto va a más, ¿no? Hablamos muchas veces en el sector de tsunami regulatorio en términos de ASG, y eso es un claro exponente de la aceleración y de la importancia que está cogiendo la sostenibilidad en el core de las empresas, ¿no?, en la estrategia de las empresas. Al final estamos hablando de estrategia de negocio. Con lo cual, está claro que estamos viviendo un momento, yo creo que a nivel profesional, interesantísimo, donde tenemos que hacer pues cada vez más cosas y donde tenemos que ser mucho más ambiciosos a la hora de acometer los proyectos que hagan que pues que cumplamos con todas las metas que nos marcamos. Así que sí, muchísimo trabajo, pero apasionante, desde luego. Isabel, ¿en tu caso? Pues muy parecido. En realidad es verdad que es que ahora mismo hay eso, es un aluvión
por supuesto, de regulación que es en constante cambio y no solo esto, pero de temas pues bueno, sobre todo por ejemplo, de eficiencia energética. O sea, realmente hay tanto que aprender, tanto que leer, sobre todo para estar al día y poder acompañar a los clientes. Entonces, yo lo vivo con urgencia, sobre todo porque este año se ha acelerado. Entonces, ahora mismo parece que todos los profesionales tenemos que saber, os diría que prácticamente de todo. Entonces, claro, es imposible. O sea, se ha vuelto terriblemente técnico el discurso. Sobre todo por la parte energética. Entonces, yo creo que, bueno, pues eso, la necesidad sobre todo de ponerte al día continuamente y de estar muy a disposición de los clientes con soluciones que realmente les ayuden. Porque bueno, las empresas hay de todo, o sea, están las más grandes que tienen más capacidad de inversión, etcétera, pero nosotros, por ejemplo, somos un banco también que está muy pegado a las pymes, entonces no nos podemos olvidar que las más pequeñas pues tienen menos músculo. Entonces, nos obliga a estar en continuo, revisitando continuamente los productos de la manera que nos acercamos a los clientes, y entonces es esa sensación de responsabilidad, de urgencia, y de importancia de este momento, ¿no? de estar ahí, sobre todo por la parte de las finanzas sostenibles, que al final es parte muy importante de la transición. Bueno, las circunstancias geopolíticas de este año, no solo los problemas producidos por la invasión, sino también por situaciones de inestabilidad política como la que se dio en Reino Unido o la que se está dando en Italia, obliga a las grandes cotizadas a dar más énfasis o a replantearse la S de sociales en la ESG. Ya habéis adelantado un poco, pero me gustaría que profundizarais un poco más en el tema. Yo creo que, que las empresas, y ya lo demostramos en la pandemia, son un claro motor de la carrera, ¿no? hacia el desarrollo sostenible en el que estamos todos, ¿no? Cuando a nivel político se han tomado decisiones a nivel mundial, las empresas han seguido el camino que se trazaron, ¿no? Y un ejemplo claro fue pues, cuando la administración Trump decidió salir de la COP, ¿no? de la lucha por el clima, pero en cambio las empresas americanas no lo hicieron, ¿no? Pues de alguna manera yo creo que las empresas tenemos un papel fundamental en el desarrollo sostenible, en a conseguir los retos a los que nos estamos enfrentando de manera no solo individual, sino también con alianzas que son fundamentales entre los actores del mismo sector y otros sectores para que cumplamos pues estos objetivos de desarrollo sostenible que tenemos marcados en una década, además una década de la acción imprescindible para acometer muchos de los objetivos, ¿no? Y está claro que más allá de las inestabilidades o movimientos políticos que se puedan dar, yo creo que nuestra compañía pues, tiene una hoja de ruta muy clara y unos valores también en ese sentido muy claros, ¿no? Por ejemplo, pues nosotros cuando empezamos con el aumento de precios de la energía, pues enseguida sacamos en el mercado una tarifa compromiso que le hemos llamado, de tal manera que garantizaba pues, unas tarifas fijas, tanto de electricidad como de gas, para que independientemente de los vaivenes y subidas de precios, pues los clientes pagaran una tarifa fija durante los siguientes 2-3 años, ¿no? Ese tipo de acciones, donde tenemos que tener en cuenta a todos los grupos de interés, son las que nos mueven por nuestro compromiso y nuestros valores culturales como empresa, en que no solo la E es muy relevante, sino que la S es fundamental en un sector, además, tan crítico y tan necesario como es la energía, ¿no? Somos conscientes de que la energía, de alguna manera, lo mueve todo. Es motor de otros sectores y tenemos que trabajar y tenemos un compromiso, creo, adicional, tanto con la sociedad como con el medio ambiente, en que lo que hagamos y para los que lo hagamos, pues tengamos en cuenta y muy presentes esas necesidades que en cada momento se dan, independientemente del escenario político que se dé alrededor, ¿no? Isabel, ¿hay que replantearse la S de social en la ESG? No, yo creo que no. Y, por ejemplo, los casos que indicabas,
al final es un poco como las primeras preguntas respecto a Rusia o Ucrania. Yo creo que los movimientos políticos, en este caso del Reino Unido, de Italia, pues son mucho más amplios, ¿no? Entonces, y en el caso, por ejemplo, del Reino Unido, se da la casuística además que, por ejemplo, la inestabilidad viene sobre todo porque por la política fiscal. En el momento en que se traza una senda de deuda que no parece creíble, pues se genera este ruido político, y en realidad eso por la parte de la ESE nos podía haber beneficiado porque al final aumentaba el gasto público. En cuanto a Italia, no vemos que vaya a tener, o sea, por ahora la deuda se está comportando bien, no vemos que esté en liza, o sea, que esté en duda la ESE. O sea, yo sigo creyendo que está bien definida. Probablemente podemos ser más estrictos en ciertas definiciones o homologaciones, pero sigue teniendo todo el valor que nosotros por lo menos analicemos, no solo nosotros como entidad, sino nosotros cuando analizamos un cliente, volvemos un poco a la pregunta anterior, analizamos los tres aspectos de gobernanza y sobre todo de la E, pero la S forma parte muy importante de las decisiones que tomamos en el riesgo que adquirimos de nuestras empresas. Una de las consecuencias de la guerra que está afectando a ciudadanos de muchísimos países es la crisis energética, que produjo una subida en vertical de los precios de la energía. Esto ha provocado que políticos de distintos países hayan pedido que se recalifique la etiqueta verde a la energía nuclear. ¿Cómo valoráis este hecho? Pues, sí. No. La que quiere empezar. Perdón. Vamos a ver, yo creo que es una pregunta polémica, pero que está bien tirada. O sea, me refiero porque al final creo que está en las conversaciones y en los debates de muchísima gente. Entonces, yo creo que es necesario. Y en este sentido yo cojo un poco el testigo de la ESG en el sentido de que creo que no lo hemos comunicado de manera eficiente. Porque yo creo que de alguna manera la opinión pública se ha quedado con una actividad que no era verde, de repente la habéis convertido en verde. Y yo creo que esto no es positivo. O sea, la taxonomía europea, o sea, lo que consideramos o no sostenible en Europa, se basa sobre todo en criterios científicos, y lo que no puede ser es que sea un instrumento para convertir en verde cosas que no lo son. Entonces, es verdad que había una presión política, tanto de Alemania como de Francia, para incluir el gas y la nuclear en taxonomía, o sea, en lo que se considera sostenible, pero tiene una base científica. O sea, la nuclear en su momento se plantea porque sigue siendo una alternativa a la descarbonización. Es que sigue teniendo el problema de qué hacer con los residuos. Entonces, no es que de repente no fuera nada verde y ahora es verde. Hay aspectos que son sostenibles y hay aspectos que siguen no siéndolo. Entonces, se toma esta decisión, sobre todo porque ahora mismo no hay un respaldo. Hemos visto, y esto sí es más táctico por la situación actual, se ha visto que no tenemos un respaldo energético a la renovable que sea suficiente. Entonces se toma esta decisión. Pero yo creo que es muy importante que nosotros traslademos que la taxonomía, o sea, lo que se considera sostenible o no, es una herramienta muy útil para las empresas, para su estrategia. No puede ser utilizado, no debe entenderlo desde luego la opinión pública como que esto es una herramienta política para que de repente conviertan actividades verdes en no verdes. O sea, yo creo que eso es muy importante que lo tengamos en cuenta, y que sobre todo se tienen en cuenta factores científicos a la hora de tenerlo, de incluirlo. Entonces, y se siguen teniendo que especificar. Las empresas que están, por ejemplo, en nuestro caso, o sea, en las financieras o en cualquier agente que quiera tener una exposición a una empresa, esta empresa está obligada a especificar estas actividades, por si alguna gente quiere excluirlas de sus carteras. Entonces, no ha sido total. Entonces, yo creo que esto es un aspecto que es necesario que la gente no dude en para qué sirve todo este ejercicio. Este ejercicio sirve para gestionar
y es un ejercicio de transparencia. Entonces, no, desde luego no puede ser utilizado para todo lo contrario y que la gente opine que esto está blanqueando. Nuria, vosotros como empresa energética, ¿cómo valoráis esta petición? Pues yo creo que en la línea, ¿no?, de lo que comenta Isabel, tenemos que huir de los titulares sensacionalistas, ¿no? Tenemos que objetivar lo que realmente se ha aprobado. Y lo que realmente se ha aprobado, tanto para el nuclear como para el gas natural, son dos cosas fundamentales. Uno, el reconocimiento de las dos energías como energías de transición, donde se ha marcado un horizonte temporal de cuánto tiempo tienen que jugar ese rol de energía de transición, porque es verdad que sin ellas, primero, no se podría producir un desarrollo tan acelerado de las energías renovables porque no tendrían una energía de respaldo. Y segundo, porque efectivamente, además, en el caso del gas natural, tenemos una alternativa descarbonizada que es a través de los gases renovables. Por tanto, en la medida en que el gas natural se vaya sustituyendo paulatinamente por gases renovables, pues también va a ser taxonómicamente sostenible, ¿no? Pero en segundo lugar, y no solo como horizonte temporal, las condiciones técnicas para que las instalaciones que sean consideradas dentro de la taxonomía, que sean consideradas como sostenibles tanto para el nuclear como para los ciclos combinados de gas natural, os he de decir que nosotros no cumplimos con ninguna de ellas. Es decir, ninguna central nuclear, ningún ciclo combinado cumple con los límites que se ha marcado en términos de emisiones o en términos técnicos. Ninguno cumple las condiciones técnicas que se han establecido en el acto delegado de ambas energías como energías sostenibles. Y no es que seamos únicos en este tema, sino que todas las empresas del sector que tengan ciclos combinados como los que tenemos nosotros o centrales nucleares como las que están en servicio, no cumplen con ninguna de esas condiciones técnicas que las consideren instalaciones taxonómicamente sostenibles. Por tanto, objetivemos un poco lo que se ha aprobado realmente, ¿no? Nosotros, por el hecho de haber aprobado ese acto delegado, no nos lleva a invertir en más ciclos o a pedir el alargar la vida útil de las centrales nucleares, porque efectivamente la tecnología tal como la tenemos hoy no va a cumplir con esas condiciones técnicas o va a ser muy difícil con una inversión que además tiene un horizonte temporal definido. Por tanto, a efectos prácticos, no vamos a considerar ninguna actividad de ciclo combinado de gas natural en la taxonomía sostenible. Así que relativicemos lo que se ha aprobado, ¿no? Y objetivemos de qué estamos hablando. ¿Consideráis que la ESG ha cometido errores de exceso de celo al penalizar a determinados sectores o esta penalización sí está justificada? En el caso de la nuclear. A ver, como digo, ¿no?, tenemos que ser realistas en cómo llegar, cómo alcanzar esas emisiones netas cero a 2050. Nosotros, Naturgy tiene en su portafolio un porcentaje elevado de negocio de gas natural y somos los primeros que queremos descarbonizar nuestra huella de carbono, ¿no? Y además queremos ser protagonistas de eso. Creemos que, lejos de ser el problema, somos parte de la solución. Nosotros, a través del desarrollo de energías renovables, y aquí en los últimos años pues, hemos instalado capacidad renovable hasta alcanzar pues, más de un 30% de energía renovable en 2021, con el objetivo de llegar a un 60% en 2025. Pero no solo eso, al final nosotros también, nuestro negocio de gas, como decía antes, tiene una alternativa renovable, que es el gas renovable con biometano o con hidrógeno, y por tanto tenemos esa responsabilidad y esa ambición de descarbonizar íntegramente y de reducir emisiones lo antes posible. Por tanto, también reivindicamos de alguna manera ese papel de energías de transición absolutamente necesarias para que
las energías renovables puedan desarrollarse primero con seguridad de suministro y con un horizonte, pues, o una energía asequible y accesible para todo el mundo. Sin ellas, nos guste o no, esto no sería posible, a no ser que estuviéramos dispuestos a asumir cortes de suministro, que creo que eso no es planteable, ¿no? O asumir una ralentización en muchos sectores de crecimiento, porque la energía, como digo, es absolutamente fundamental, ¿no? Eso no obsta a que no hagamos los deberes y luchemos y trabajemos duramente cada día para reducir esas emisiones en toda nuestra cadena de valor, porque la alternativa tecnológica está y lo que tenemos que tener son regulaciones y objetivos ambiciosos, pero estables, para poder llevar a cabo esa transición energética lo más ordenada y rápido posible. Isabel, ¿se ha producido un exceso de celo o no? Yo creo que no. Yo creo que la decisión, al final, pues lo que hablábamos, hay aspectos. En todo el análisis de la taxonomía, de lo que se considera sostenible o no, hay ciertos aspectos que cumplen, hay ciertos aspectos que no, hay muchísimas actividades. Entonces, como decía, la nuclear sigue siendo una alternativa válida a la descarbonización en cuanto a que ayuda a la mitigación y a la adaptación al cambio climático. Pero es que, bueno, donde falla es la parte que comentaba de los residuos. Entonces, no es una enmienda a la totalidad y, por ejemplo, lo que comentaba Nuria, los criterios han sido muy exigentes. De repente ahora no hemos convertido en sostenible o en verde toda la nuclear, para nada. Pero sí que es verdad que la realidad también se impone y entonces, efectivamente, esta urgencia y esta situación nos ha llevado a pensar que a lo mejor hay que dar un paso para atrás y ser realista en cuanto a lo que podemos desarrollar. Entonces, y efectivamente, como comentaba Nuria, no creo que los cortes de suministros sean aceptados por la mayor parte de la sociedad, por las empresas. O sea, al final hay que encontrar soluciones. Entonces, la taxonomía, o sea, lo que se considera sostenible también tiene que ser ágil. O sea, no puede ser un texto absolutamente cerrado. O sea, las tecnologías cambian y, sobre todo, por ejemplo, el gas, de hecho, en los primeros borradores de finanzas sostenibles estaba incluido. O sea, finalmente se dejó fuera, ahora se ha incluido, pero tiene un valor en la transición energética. Entonces, mientras se desarrollan nuevas tecnologías, pues como el hidrógeno verde o como el biometano, etcétera, tenemos que tener, aparte de desarrollar las renovables, que ya lo hacemos, pues tenemos que tener otra serie de energías que vayan a tomar el relevo, pero no estamos todavía ahí. Entonces, hay que dar un tiempo a las empresas a desarrollar todas estas tecnologías y es la única manera. Entonces, yo creo que la ESG sigue siendo la opción válida. Hay sectores que generan mucha polémica, por ejemplo, el armamentístico. Y más ahora que muchos países, tras el estallido de la guerra, están aumentando sus inversiones en armamento. ¿Consideráis que este sector puede estar cobijado en un momento por la ESG o es imposible? Desde vuestro punto de vista. Yo creo que no tiene, lo hemos comparado con la nuclear, creo que no tiene absolutamente nada que ver. O sea, no entra dentro de ninguna de las actividades que podrían ser consideradas sostenibles. Bajo el aspecto ESG, aparte por supuesto social, sinceramente no lo veo. No, totalmente de acuerdo con Isabel. Está claro que no hay cabida en esa taxonomía, ¿no?, que hablamos. Lo comentabas antes, Nuria, que antes de estallar esta crisis se estaban llevando a cabo inversiones muy elevadas dirigidas a la descarbonización, a la transición energética y a la neutralidad de emisiones como objetivo para 2050. ¿Qué puede pasar con estas inversiones? Sí, pues nosotros ya voy a empezar un punto antes. Nosotros en 2018 decidimos cerrar todas las centrales de generación de electricidad con carbón, de tal manera que el objetivo prioritario es reducir emisiones.
Con eso conseguimos pues, reducir hasta un 38% nuestras emisiones de alcance 1 y 2, ¿no? Nuestras emisiones directas, por esa decisión. Y eso forma parte de la decisión valiente de abandonar actividades que entendíamos que no tenían cabida en este futuro descarbonizado, hacerlo lo antes posible con una visión de transición justa, de tal manera que demos alternativas a los colectivos afectados con una energía renovable, y en paralelo acelerar esas inversiones en energías renovables para alcanzar esa capacidad libre de emisiones que comentaba hace un momento, ¿no? Esas inversiones que hemos hecho año tras año y que están reflejadas en nuestro plan estratégico tampoco se ven afectadas por el hecho de la invasión de Ucrania. Sí que se pueden ver afectadas por regulaciones que en determinados momentos pues, podamos ver que suponen un riesgo o una inseguridad jurídica el acometer inversiones que, no se nos olvide, son inversiones a muy largo plazo, ¿no? Creo que en el ritmo de inversión nosotros no hemos parado de invertir en renovables, y lo único que puede hacer variar el ritmo al que acometamos esas inversiones es inestabilidad regulatoria, más que nada porque necesitamos incertidumbre a la hora de hacer pues, esos desembolsos que garanticen una rentabilidad mínima a largo plazo. Isabel, ¿qué expectativa hay de financiación bancaria a proyectos verdes en un contexto de subida de tipos de interés? ¿Y cuál puede ser el atractivo de esta iniciativa? Yo creo que ahora mismo volvemos al aspecto de explosión realmente. O sea, sí que es verdad que han subido los tipos, o sea, la financiación se está volviendo más cara, pero claro, es que los costes de producción también han subido tremendamente para las empresas, con lo cual ahora mismo hay una urgencia, sobre todo para acometer proyectos de energías renovables, de eficiencia energética, de reducción, o sea, por ejemplo, de autoconsumo para tener esa menor dependencia energética. Entonces, nosotros, más allá de ver que se ralentiza, es todo lo contrario. O sea, estamos viendo que las empresas han acelerado los proyectos en los que estaban, y ya no solo las empresas, lo estamos viendo hasta a nivel particular, pues eso, con instalaciones de autoconsumo. O sea, realmente, pese a el aumento de los costes financieros, los costes energéticos han aumentado mucho más, con lo cual esa urgencia se pone más encima de la mesa, por no hablar también de los fondos Next Generation, que también son una ayuda a muchos agentes, con lo cual todo el interés a lanzar proyectos, y nosotros todo el interés a acompañar a los clientes y a financiarlos. En una situación de mercado bajista como la actual, la agresividad en las políticas monetarias acometidas por los bancos centrales parece que en muchas empresas la ESG no ha supuesto una ventaja competitiva para las cotizadas líderes en estos criterios. ¿Qué ha fallado en la ESG como red de seguridad ante dificultades que podían producirse en los mercados y de hecho se están produciendo? Bueno, yo creo que el mundo inversor, ¿no? Y lo estamos viendo en términos tanto de ratings como de índices como de financiación. Está claro que la invasión de Ucrania ha puesto una incertidumbre encima de la mesa muy relevante, pero no creo que haya habido un retroceso en los criterios ASG a la hora de otorgar financiación o a la hora de evaluar a las empresas, ¿no? Yo creo que sigue habiendo y sigue estando en el centro de la evaluación, ¿no?, de riesgo de las empresas, y si ha habido una paralización, desde luego no hemos ido para atrás. Yo creo que esto lo vamos a ver, lo vamos a acelerar en los próximos meses, y de hecho los criterios y objetivos ASG que nos marcamos son los que se nos está cuestionando, o lo que nos están pidiendo, ¿no?, que expliquemos y que refrendemos todos los compromisos que en su momento iniciamos.
Pues yo es que creo que yo reformularía la pregunta, porque creo que sí que ha supuesto una ventaja el hecho de tener marcos de financiación sostenible. O sea, es decir, en estos últimos meses que ha estado, por ejemplo, el mercado de capitales ha estado cerrado y las empresas han tenido dificultades en lanzar emisiones a mercado, lo que hemos visto, y permitidme la expresión, ha sido un poco de flight to quality, o sea, de irnos hacia la calidad tanto crediticia, pero sobre todo ESG. O sea, las empresas de menor calificación crediticia han tenido más dificultades en salir a mercado, pero dentro de las que han podido salir a mercado, las emisiones sostenibles han sido las más resilientes. O sea, realmente casi todas las emisiones que hemos visto en los últimos meses han sido sostenibles, y esto ha hecho que las empresas también hayan acelerado. Las que no tenían marco de financiación sostenible han puesto el pie en el acelerador para poder tener estos marcos que les permitan hacer emisiones. Entonces, lejos de no haber estado ahí protegiendo, yo creo que todo lo contrario. Yo creo que ha sido lo que les ha dado la salida a mercado, por muchos motivos, aparte por esa calidad extra, ¿no? de las emisiones, también por el mundo inversor. El mundo inversor sostenible ahora mismo es amplísimo y cada vez es más, tiene estas exigencias sostenibles y no hay tanto papel sostenible en mercado. Entonces hay un atractivo muy grande en este papel, en estos bonos sostenibles. Entonces, realmente son las dos caras de la moneda. Entonces, el emisor tiene interés por convertir su financiación en sostenible siempre y cuando sea posible, porque esto al final tú no puedes convertir en sostenible algo que tú no tienes en tu estrategia. O sea, esto es algo que tú tienes que, obviamente, construir en tu estrategia, y esto que te permita poder hacer emisiones sostenibles. Pero es que por el otro lado tienes un mundo inversor amplísimo. Entonces, esto realmente te ha supuesto una red de protección en estos últimos meses muy, muy grande. ¿Cómo valoran vuestros clientes las iniciativas de ESG que estáis llevando a cabo a la hora de optar por vuestra empresa energética o por vuestro banco en comparación con otros? ¿Valoran este esfuerzo los clientes o no? Sí, yo creo que en los últimos años ha habido una aceleración por parte de los clientes en ser más exigentes a la hora de pedir productos renovables, sostenibles, llámale como quieras, ¿no? Yo creo que en términos de energía, tanto en electricidad como en gas, ofrecemos productos que están neutralizados en carbono, por decirlo de alguna manera, y vemos una demanda creciente, exponencial, en los últimos años, que efectivamente hace que se produzca este cambio de patrón de consumo, que es absolutamente necesario también para que esta descarbonización sea posible, ¿no? Si no cambiamos nuestra manera de consumir, difícilmente también vamos a poder acometer esos retos tan importantes. Así que, desde luego, lo estamos viendo y nos valoran de manera diferencial en términos de ASG, a nivel reputacional también como compañía, de otras que a lo mejor no los aprecian tanto, ¿no? Así que absolutamente una diferencia competitiva por parte de la ESG respecto a otros elementos. Isabel, ¿en vuestro caso ocurre lo mismo? Bueno, yo creo que es un mix. Yo creo que realmente la decisión número uno sigue siendo la económica. O sea, yo creo que un cliente, cuando se plantea trabajar con un banco o con otro, sigue estando encima de la mesa el precio. O sea, eso es indudable. Luego ya tienen en cuenta otras consideraciones, pues como pues el grado de relación, etcétera. Entonces, en cuanto a nuestros aspectos, a los aspectos ESG, yo creo que a igualdad de precios o parecido, sí que te da ese grado de calidad con el cliente a nivel global. Luego, ya bajando, por ejemplo, en producto, sí que yo creo que lo que el cliente valora es el grado de involucración con su modelo de negocio, las soluciones que le aportas, por ejemplo, lo que hablábamos en sus soluciones, en transicionar, por ejemplo, de eficiencia energética, etcétera. Entonces, yo creo que si fueran productos, como si dijéramos commodities, que fueran exactamente iguales, yo te diría que por precio, pero siempre el punto de la calidad
y, por supuesto, la oferta, ¿no? La oferta de producto que le puedes hacer a este cliente. Entonces, nosotros, por ejemplo, llevamos prácticamente 30 años financiando energías renovables. Esto los clientes lo saben, lo valoran. Llevamos muchos años acompañándoles cliente-empresa. Entonces, eso sí que aporta, pero no la ESG en general, sino soluciones específicas que estén alineadas con la ESG. Muy bien, pues mi turno de preguntas ha acabado y ahora comienza el suyo. Si alguien quiere hacer a las ponentes alguna pregunta o aclarar algún tema, hay tiempo. Sí, ¿cómo veis la reciente aprobación del Parlamento Europeo de la nueva CSRD, de la Directiva de Información de Sostenibilidad, trasladada a esos estándares de EFRAG, que aumenta considerablemente los requerimientos de información de sostenibilidad? ¿Qué retos y qué oportunidades veis en esto, que tarde o temprano nos va a acabar tocando a todos, grandes, medianos y pequeños, en distintos lapsos de tiempo, pero que aumenta considerablemente los requerimientos de información de sostenibilidad? ¿Qué retos y oportunidades veis en esto? Pues yo creo que es absolutamente necesario, ¿no? y lo veo como una oportunidad de homogeneización de todos los indicadores ASG, ¿no? En términos de ASG, existe una dificultad mucho mayor respecto a indicadores económicos en tener una medición fiable y homogénea, ¿no? Y aquí la homogeneidad, pues y sobre todo pues para una entidad financiera, por ejemplo, es absolutamente fundamental, ¿no? Pero es que para las propias empresas, para medirnos, ¿no?, en cuanto a efectividad de las acciones y compararnos con otros, es imprescindible tener un estándar, ¿no? Por tanto, vemos esa iniciativa absolutamente necesaria. Es cierto que no es la única, y aquí está un poco la parte más negativa o la parte más laboriosa, y es que, desgraciadamente, no va a haber un único estándar en términos de reporting de ASG a la hora de fijar y cuantificar indicadores, y eso hace que complique más el reporting para las empresas, ¿no? Y aquí lo que no tenemos que conseguir es que los diferentes estándares que se estén trabajando al final confluyan en un único estándar a nivel internacional, para que no perdamos mucho tiempo en el cálculo de esos indicadores que se fijen por diferentes estándares, sino que ese tiempo lo invertamos en analizar y en tomar medidas que hagan que esos indicadores mejoren. Así que lo veo como una oportunidad grande de homogeneizar, pero también se debe trabajar en un único estándar a nivel internacional que minimice pues la variedad que hoy tenemos. Es muy parecido. O sea, en realidad, efectivamente, es un reto, pero también es una oportunidad. O sea, yo lo veo exactamente igual. Necesitamos homogeneizar los estándares. Entonces, yo desde luego lo veo muy positivo. ¿Alguna pregunta más? Quería agradecer el diálogo, que ha sido muy instructivo, y tenía una pregunta para Isabel. En el mundo del banco, cuando decís que os habéis adaptado con esto de la invasión de Ucrania, has hablado de que una manera de adaptaros es acercaros al cliente para ver si, digamos, abarca más la estrategia sostenible en temas energéticos y demás. La pregunta es, ¿el cliente se está acercando al banco pidiéndose ayuda y financiación, o es siempre del banco hacia el cliente? Pues vamos a ver, yo creo que son las dos. O sea, por una parte nosotros nos estamos adaptando, o sea, hemos hecho un ejercicio muy amplio y muy profundo. O sea, nosotros, por ejemplo, nos hemos adherido al Net Zero Banking Alliance, por el cual nos hemos fijado unas sendas de descarbonización en toda nuestra cartera crediticia. Entonces, estamos haciendo un análisis muy profundo de toda la cartera, y para esto nos hemos tenido, entre comillas, que pegar al cliente, pues para entender muy bien sus planes industriales, para entender sus memorias de sostenibilidad, para entender qué quieren hacer con todo su modelo productivo. Entonces, esto el cliente, yo creo que lo aborda de distinta manera que cuando te acercas simplemente a ser un vendedor de producto. O sea, cuando le vas a ofrecer, lo voy a simplificar, ¿no?, pero cuando le vas a ofrecer una hipoteca a un cliente, pues yo creo que se ve de otra manera. Yo creo que en este sentido estamos todos muy alineados en sostenibilidad. Entonces yo creo que lo que nos estamos encontrando es que los clientes realmente
te ven más como un partner que como un banco cliente, aunque al final estás financiando, pero estás haciendo más asesoría que simplemente una colocación de producto. Entonces, realmente estamos trabajando muy de la mano. Por eso digo que, por un lado, por supuesto, nosotros nos estamos acercando a clientes, pero como estamos intentando entender este modelo, el cliente realmente lo está agradeciendo. Por lo tanto, es un diálogo, diría, casi continuo. El cliente muchas veces viene con problemáticas de necesito adaptar este modelo de negocio, necesito hacer esto. Obviamente, nosotros tenemos todo tipo de compañías. Difícilmente nosotros, por ejemplo, por poner un ejemplo, Naturgy, nosotros no le vamos a decir a Naturgy cómo descarbonizar. O sea, nosotros vamos a acompañarles en lo que podamos y vamos a intentar encontrar soluciones a problemas, sobre todo soluciones financieras, a problemas que ellos tengan. Pero claro, nosotros tenemos otra escala de clientes a los que sí necesitamos acompañar porque realmente hay mucha duda. Entonces, esto va desde los corporates hasta las pymes. Entonces, realmente lo bonito de este momento es que la sostenibilidad se ve como una alineación de objetivos. Entonces, realmente el cliente sí se te acerca a pedirte ayuda. Que duda cabe que somos un banco, por supuesto, pero estamos todos muy alineados en cuanto a los objetivos. Entonces, yo esa es la diferenciación que veo respecto al mero colocador de producto en el pasado. O sea, hay mucha de la labor que hacemos con clientes que efectivamente que es de asesoría. Me refiero al uso simplemente de intercambio de opiniones, pues para ver cómo hacemos nosotros las cosas. En muchas ocasiones son simplemente sesiones de trabajo en las que necesitamos entender cómo están transicionando, para nosotros saber cómo bancarizarlo. Entonces, bueno, son sesiones muy abiertas y de muchísima, diría casi complicidad. ¿Alguna pregunta más? Hola, buenos días a todos. Yo quería trasladar mi pregunta porque ¿qué pasa con la pyme? La pyme está muy lejos de todo esto. ¿No corremos el riesgo de dejar mucha gente atrás en toda esta transición y que esto cueste un problema de crisis en un tejido empresarial que es el mayoritario en nuestro país? Yo trabajo mucho con la pyme y cuando hablas de sostenibilidad, de taxonomía, no saben ni lo que es. Bastante llegar a final de mes, bastante poder pagar, mantener. A mí me da mucho miedo el que va a pasar con esto y los bancos, que tenéis aquí un papel fundamental, cómo vais a ayudar a las pymes. ¿Bajo qué esquema vais a dar esa financiación? ¿Es el LP? ¿Taxonomía? En fin, hay varios modelos. Me gustaría saber un poco vuestra apreciación porque yo veo algo complicado que en los plazos que además está marcando Europa, la pyme esté ahí, si aún la mayoría no tiene ni un indicador básico como es la huella de carbono. Es decir, me preocupa esto. Bueno, yo realmente sí, o sea, nosotros le otorgamos muchísimo protagonismo a la pyme porque efectivamente son los que tienen la labor más complicada. Entonces, yo creo que, por ejemplo, nosotros las sendas de descarbonización que nos hemos marcado hemos empezado por las corporates. Al final hemos empezado por las grandes, que son las que pueden acometer todas las inversiones. Entonces, yo creo que la pyme ahora mismo lo que tiene que empezar a adaptar, o sea, tiene que simplemente integrar estos criterios en la organización, pero más a nivel estratégico. Realmente la punta de lanza tienen que ser las empresas grandes y esto lo iremos bajando. Yo creo que hay que acompañar a la pequeña empresa, no se le puede exigir a la pequeña empresa lo mismo que se le exige a una corporate. Se le tiene que ir pidiendo pequeños pasos para que vaya transicionando, porque al final el problema aquí también es que vemos la ESG como algo ahora mismo, como un coste, ¿no? O sea, lo vemos como una disyuntiva entre ser sostenible y ser rentable. Y realmente nosotros pensamos que la ESG finalmente acabará siendo rentable, o sea, acabará ayudándote a que tu modelo de negocio sea sostenible incluso a nivel financiero. Pero claro, qué duda cabe que primero tenemos que empezar por las grandes y que las grandes marquen el camino a seguir y faciliten la vía a las pequeñas de cómo hacerlo. Entonces, no podemos tener la misma exigencia, pero yo creo que finalmente, cuando todo esté muchísimo más claro y lo bajemos a la pyme, yo creo que es muy positivo en el negocio. Al final, la pyme va a acabar siendo proveedor o cliente de alguna de las grandes. Entonces, en esta cadena de valor de la que hablamos, van a tener que también transicionar y van a tener que también tener un papel relevante. Entonces, yo creo que tienen que ir dando pasos, pero efectivamente
nos ponemos totalmente en la piel de la pyme. La primera sostenibilidad, volvemos a lo mismo, es la financiera. Entonces, lo que pasa es que pensamos que a medio van a ir de la mano, pero hay que darles mensajes muy claros y no hay que los pobres tengan un galimatías legal y de sistemas y tal, porque claro, es muy amplio, es un tema absolutamente amplio y es muy técnico. Entonces, yo creo que hay que primero partir por las grandes e ir bajándolo. Bueno, pues con esta respuesta se acaba la mesa redonda. Ya Ismael ahí preparado. Pero, y Esther, yo... si me dejas, yo también tengo una pregunta. Ah, si la vale, Grada también me estupendo. deja y me das permiso. Y en primer lugar, no voy a pedirte disculpas porque antes dándote paso creo que te he cambiado el nombre, ahí improvisando un poquito, que estaba más preocupado de recuperar la voz, que no sé si os habéis dado cuenta, que de lo que estaba leyendo o diciendo. Supongo que no se os escapa que hemos invitado a dos representantes de dos sectores puestos en la diana, que son el sector energético y el financiero. Hemos visto como en los últimos meses, no sé si por la invasión de Ucrania o por otras razones circunstanciales, bueno, pues habéis escalado posiciones, ¿no?, entre las preocupaciones de la sociedad en general y también evidentemente del mundo específicamente de las inversiones por todo lo que afecta, ¿no? Desde luego la política nos regula y por tanto tenemos que estar pendientes de ellos. Yo os quería preguntar, ¿no os da la sensación de que se os está trasladando con criterios como por ejemplo la descarbonización, se os está trasladando demasiada responsabilidad casi ejecutora? Y como contrapartida se os está poniendo en el foco negativo de la opinión pública. No sé, al final, las grandes cotizadas en general, ya os pido que hagáis también una reflexión más allá de vuestras corporaciones, no sé si están, bueno, pues expuestas de una doble manera, ¿no? Se os está cediendo la responsabilidad o delegando la responsabilidad que se cumplan determinados criterios, pero como contrapartida se os está poniendo en la diana de la mala prensa, si me permitís un poquito la expresión. No sé qué sensaciones tenéis con todo esto. Y pues yo creo que diría que va con el negocio, ¿no? Va con el sueldo. Sí. En un sector estratégico como es la energía, que además es un bien esencial, ¿no?, en muchos casos, pues para lo bueno y para lo malo. Y a quien no le guste, pues que se dedique a otra cosa, ¿no? Pleno consciente de eso somos y por eso pues no nos tiene que distraer ese ruido que pueda haber, porque al final nuestro compromiso y nuestros valores están por encima de todo, ¿no? Y lejos de ser un problema, como decía antes, queremos ser parte y somos parte de la solución para poder llegar a esa descarbonización total, para poder ayudar a los grupos de interés, clientes, proveedores, sociedad en general, en esa labor que hacemos a través de nuestras actividades, para que tengamos un impacto positivo. Y no solo eso, sino que además tengamos un impacto positivo en el medio ambiente y en la naturaleza. Entonces, tenemos una responsabilidad como sector, como empresa grande que somos, no solo para nuestra cuenta de resultados y nuestros grupos de interés directos, como sean los accionistas, sino tenemos una responsabilidad enorme para con la sociedad, que somos conscientes de ello. El ruido mediático, pues bueno, dificulta o da algún dolor de cabeza en determinados momentos, pero tenemos que ser también objetivos e intentamos ser objetivos y realistas en nuestros retos, en nuestros objetivos y en nuestras acciones, ¿no?, para que de alguna manera pues las cosas sucedan y la acción esté por encima de cualquier opinión. Sí, efectivamente va en el cargo, pero sí que es verdad que yo creo que nosotros tenemos una responsabilidad en divulgar y comunicar. Lo que pasa es que es complicado. Al final nosotros siempre estamos no sé si de polimalo, pero bueno, ¿me entendéis la expresión? O sea, al final, pues bueno, los bancos hacemos muchísimas otras actividades, entonces yo creo que no hemos sido capaces de trasladar bien todo esto. Probablemente la opinión pública en general no sabe qué papel jugamos en todo esto. Yo creo que se acercan a ello pues cuando tienen un proyecto, por ejemplo, y trabajan contigo, pero esto es a nivel individual. Realmente la opinión pública ve a los bancos de otra manera. Entonces, o sea, a mí me gusta que en el centro del debate energético se ponga la finanza sostenible, porque sin financiación tampoco hay proyectos. Entonces yo creo que en ese sentido
es muy importante la financiación, pero efectivamente nos han puesto también como brazo descarbonizador a través de nuestras carteras. Entonces nosotros estamos también obligados y nos hemos comprometido con ese objetivo de net zero en 2050. Entonces yo creo que también tenemos esa labor que hacer, que es verdad que es ardua y muchas veces mal entendida, de cuál es nuestra labor en todo esto, en todo el mundo de ESG y en todo el mundo de la transición. Pues Isabel, Nuria, muchas gracias. Esther, si te parece, damos paso a la siguiente mesa. Estupendo. Yo os doy las gracias también por habernos aclarado muchas dudas que teníamos y a ustedes por su presencia y su participación. Y ya empieza la segunda mesa. Gracias por todo. Muchas gracias.